estábamos hablando sobre el rencor. El rencor es una cuestión en la que todos podemos estar involucrados. Se habla mucho del perdón, que quizás sería la segunda parte, pero vamos a hablar sobre el rencor desde una perspectiva psicológica. ¿Quién soy? Soy Sergio García Soriano y hoy vamos a tocar este tema que, bueno, puede ser interesante para todos nosotros. Quiero agradecer a las personas del Ateneo Escurialense que nos están viendo, también a todos los que nos siguen en Facebook y también a todas las personas que nos siguen en Instagram. Y a partir de ahí, pues comencemos a hablar media hora acerca de este sentimiento. Porque, ¿qué quiere decir el rencor? Podríamos hablar también como sinónimos, sabiendo que nunca hay una sinonimia total, incluso en el mismo idioma. Tenemos que hablar de el resentimiento, el rencor o incluso el reconcomio. ¿Y esto de reconcomio qué quiere decir? Bueno, pues el re es que me como, es decir, es un doble comer, es que me estoy reconcomiendo por dentro, ¿no? Es decir, que ya vemos desde el principio y desde su etimología cómo el rencor nos perjudica a nosotros mismos, porque me voy comiendo, haciendo ese reconcomio por dentro, guardando ese rencor o haciendo un resentimiento, es decir, un doble sentimiento. Ya hay algo que es más intenso de lo que correspondería. Y si nos vamos al significado, más allá de la etimología, tendría que ver con una desazón, con una queja que queda hecho después de una acción que hemos interpretado como ofensiva y que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. Es un tipo de sensación que causa y que puede ser una ligera molestia temporal, sería un rencor breve, o que puede ser un profundo malestar y que puede dificultar o imposibilitar no solamente relaciones con el ofensor, sino con personas a las cuales pensamos que también nos pueden ofender. De tal manera que de nuevo veríamos cómo eso nos podría perjudicar. De tal manera que esta sensación tiene que ver con una interpretación nuestra, de cómo lo estamos pensando. Y a partir de ahí nos puede hacer que viremos de una manera o de otra por ese sentimiento y por esa ofensa que hemos percibido. Es un linaje, si nos vamos a la historia del rencor, veríamos que viene del linaje de la venganza, de una venganza un poco constreñida, un poco atenuada. Y a partir de ahí uno se ha sentido herido y se mortifica o se perjudica por esta herida o este desagravio que no consiguió interiorizar. Si nos fijamos en el resentimiento y en su categoría, como decíamos, en un principio cuando se comienza a escribir sobre ello, se ve que está en una pasión, es del origen de las pasiones, y se diría que participa de las irascibles y también de las concupiscibles. Y no es tanto un enojo, sino además es una tristeza y en ocasiones puede ser un amor disimulado. ¿Qué quiere decir esto? Que con la persona a la cual le guardo rencor hay un amor disimulado. En el fondo le tengo muy en cuenta. En el fondo hay una adherencia afectiva muy cerca de mi corazón, ¿no? O diciéndolo de otra manera, es una adherencia que me implica y que por lo tanto eso va a hacer que uno esté en relación con esa persona a la cual la tengo rencor. Ya vemos que hay más personas en el Ateneo Escurialense. De nuevo, si alguien de Instagram o alguien de Facebook o alguien del Ateneo Escurialense en algún momento quiere hablar o quiere preguntar acerca del rencor, acabamos de hacer un recorrido por la etimología. Después hemos hablado sobre la categorización del rencor y cómo se puede llamar de varias formas. El rencor requiere experiencias previas,
hacia esta persona que nos ha ofendido. En ocasiones, como decíamos, es un amor disimulado porque con esta persona hemos tenido una gran relación. Es ahí donde comienza ese resentimiento o ese rencor. Todos en alguna ocasión lo podemos haber padecido, adoptando a veces un comportamiento que va en contra, pues, de lo que es el perdón. Y eso hace que podamos tener desequilibrios y angustias en relación a esta cuestión. Si hablamos de cuentos que nos pueden ilustrar sobre este tema, hay dos hombres que habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, soportando maltratos y humillaciones. Una vez que están en libertad, se encuentran años después y uno de ellos le pregunta al otro: ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? No, gracias a Dios ya lo olvidé, contestó. ¿Y tú? Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo: lo siento por ti, si esto es así, significa que aún estás preso por ellos. Por lo tanto, vemos como con esta fábula el rencor puede convertirse en una cárcel, y en una cárcel que es autoimpuesta por nosotros mismos, y sería un sentimiento muy profundo que no te permite avanzar y que haría que continuases arrastrando aquello que ya estaba en el pasado. Es decir, no estaríamos en el aquí y en el ahora, sino que estaríamos guardando agravios del pasado. Esto por un lado. Puede ser también un arma peligrosa, ya que uno, cuando tiene rencor o cuando uno es rencoroso, también se sitúa en el plano de la víctima, y parece que el plano de la víctima siempre tiene razón, ¿no? O tiene ciertos aires de autoofensa que a uno le permiten dirigirse de una manera muy directa hacia los demás. Y también eso me da un rol en la vida. Por lo tanto, tendría que ver y tendría que analizar ese papel de víctima, si me está haciendo salir adelante, o sin embargo me estoy enrolando dentro de una cárcel, dentro de una personalidad, dentro de una forma de ser que puede que me reconcoma. Es verdad, me da identidad, porque ser víctima me da identidad. Esto que me lo hizo me lo va a pagar. Y puede que lo diga hacia afuera y sería venganza, o puede que lo guarde hacia adentro y sería un resentimiento, ¿no? Atenuado, como decíamos. Pero al mismo tiempo que me da una identidad y me da una dirección, también me impide poder ver todo lo que existe alrededor. Hay dos películas que hablan sobre esta cuestión, y otro día podemos hablar del perdón de una manera más detallada. Hoy nos tocaba el rencor, que podría ser una primera parte, y tendríamos que decir que esas dos películas son, por una parte, Rencor, que la protagoniza Lolita y que tuvo varios Goyas hace una década, y otra película sería Maixabel, que habla también sobre el rencor y el perdón. En la primera podemos ver cómo en las parejas en ocasiones se produce un rencor, y un rencor que nos hace que estemos unidos siempre. Es decir, yo me divorcio, yo me separo, pero sin embargo estoy pensando siempre en la persona que me dejó o que no me quiere dejar, porque hay parejas que más que ser felices están unidas por el rencor, y eso hace que también les impide el avance. Por lo tanto, tenemos que ver que el rencor es un pegamento muy fuerte, no solamente por un agravio hacia personas lejanas, sino que podemos convivir con personas a las cuales les seguimos teniendo rencor, y tenemos que analizar ese pegamento, si me está siendo útil o sin embargo si me está impidiendo poder continuar con mi vida, con mi día a día, estar aquí y en el ahora. Por otro lado, la otra película que os comentaba era Maixabel. Maixabel habla sobre las víctimas en el País Vasco y sobre una experiencia en concreto en la cual una víctima perdona a sus verdugos. Y entonces se hace un recorrido experiencial y descriptivo de cómo uno se siente en un principio hasta cómo finalmente acaba perdonando. Merece la pena porque es un guión y era una película que este país tenía deuda con ella para tocar un tema que durante muchos años ha sido tabú, y sin embargo hay personas
que han pasado página y lo hacen en primera persona y exponen su biografía y la biografía de la persona que falleció. Merece la pena poder verla y poder analizar cómo en un principio el rencor es necesario y es humano, y después, si uno quiere seguir viviendo, tiene que permitir, tiene que erradicar o atenuar ese rencor que uno siente, que además uno empatiza con ese rencor que uno siente en un primer momento, porque evidentemente es un agravio, una ofensa, una barbaridad, ese terrorismo. A partir de ahí sabemos que, y volviendo a la psicología, que es un arma peligrosa que nos hace daño a nosotros mismos y que de alguna manera se convierte en amargura, en rabia profunda, este resentimiento. Es decir, está relacionado con la ansiedad y está relacionado con un sentimiento que tiene que ver con una tristeza y también con la depresión. ¿Qué sucede? Miren ustedes, cuando uno analiza la depresión o la ansiedad, puede ver que hay muchas emociones de estas características que están de alguna manera convirtiendo a la persona en ese sentimiento. Por lo tanto, cuando uno hace un escrutinio muy elevado, se da cuenta de ello. ¿Qué es lo que sucede? Que uno se ha generado Pues mala las cosas que sangre. hay por Este delante, término, que no es pero nada se pueden psicológico, meter pero es muy mañana. coloquial, sirve para que ¿Quién quiere una entendamos que puerta? esa mala sangre Sí. que yo tengo ¿Alguien y quiere que he puerta? conseguido extrapolar Creo no que sí. solamente aquello que me sucedió, ¿La llave? sino que ahora lo estoy Pues tiene que estar ahí generalizando con otro encima de tipo de la mesa, personas que creo. nada tienen que ver, pero que me ¿Tú para recuerdan, poder eso jugar? hace que vaya a tener un tipo de ansiedad o un tipo de predisposición. De alguna forma, mi mirada está teñida por esta emoción y eso me va a producir incluso un trastorno psicológico. Por lo tanto, es interesante poder ver qué emoción tenemos en cada uno de nosotros, qué es lo que nos está sucediendo, por qué ese rencor y qué es lo que me está generando. Hay una frase y una muy gráfica de un anónimo que dice lo siguiente: guardar rencor es como agarrar un carbón ardiendo y resistirse a no soltarlo. El único que se quema eres tú. De tal manera que estamos pendientes de que ese carbón ardiendo lo voy a tirar a la persona que corresponde. Pero mientras que la espero y mientras que la encuentro, el que está ardiendo soy yo. Por lo tanto, de nuevo, igual que la etimología ya nos refería a nosotros, esta frase también hace hincapié en ello. No sé si alguno quiere decir algo. Bueno, yo en primer lugar, buenos días, que llega un poquito tarde. Buenos días. Y en segundo lugar, pues aunque llega un poquito tarde, he oído alguna palabra. Yo lo enfocaría lo que voy a comentar o preguntar, más bien filosóficamente que psicológicamente, aunque está unido. El rencor, has utilizado también la palabra mal, el rencor es un mal, indica que hay por ahí un daño y que quien lo tiene o lo recibe puede ser una mala persona. Es decir, se podría analizar también, aunque sería otro tema, claro, el tema del mal, si va unido al tema del rencor. Bueno, por ahí se me ha ocurrido algo porque es algo que he estado leyendo estos días y bueno, simplemente comentar un poco esto. Muy bien, pues muchas gracias José María Calvo por colaborar y por participar. Mira, también tenemos personas en Instagram y en Facebook que me dicen cómo solucionarlo. Vamos a ir a eso después, vamos a responder ahora a José María. Pues mira, mala persona, sí y no, no siempre va a ser una mala persona aquella persona que tiene rencor. Puede ser un rencor atenuado, selectivo, que va dirigido única y exclusivamente a aquel que uno piensa que le ha hecho el agravio. Por lo tanto, hay una tristeza interior, pero no es una mala persona. Le guarda rencor a fulanita, a menganito. Sin embargo, en su vida puede seguir viviendo. No desarrolla una ansiedad, sino que es este tema el cual le hace padecer, pero en el resto de su vida ese padecimiento no se ha generalizado. Por lo tanto, no es una mala persona, es una persona vengativa con esta persona que ya hemos dicho que puede ser un amor atenuado o un amor disimulado. Por lo tanto, no siempre es una mala persona. ¿Qué es lo que sucede?
que si fuese muy rencoroso y fuese a diferentes cuestiones, ya vemos que sí, ¿no? Es una persona, ya podría ser una persona antisocial. Y en esa persona antisocial es verdad que ni me quiero a mí, ni quiero al mundo, ni quiero a las personas que me rodean, sino que únicamente estoy, ¿Qué mi quiere, eje Gordy? Me estás tocando las frontal, naricitas, ¿eh? lo que me converge es este sentimiento, y entonces ahí ya sí que podríamos hablar que es una mala persona, no quiere la cultura, no quiere la sociedad, no quiere a quien le rodea, y está continuamente pensando en esa afrenta, que en ocasiones puede ser una afrenta y en ocasiones puede ser que yo he interpretado que he sido agraviado, pero bueno, ¿quién de nosotros no ha sido agraviado alguna vez? Pero no con eso nos convertimos en los agraviados, ¿no? No hacemos de nuestra vida una misión para vengarnos, porque al final esa venganza se torna sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra persona, sobre nuestro pensamiento. Si esa intensidad es así y es genérica, entonces ya sí que podríamos hablar desde fuera de que podría ser una mala persona. Ya no solamente tiene un padecimiento de ansiedad, sino que se le ha generado mala sangre, y esa mala sangre también es un escudo frente a los demás, y al mismo tiempo que es un escudo frente a los demás, también es un ataque sobre ellos, ¿no? Parece que habría mucho narcisismo. Yo soy muy importante y los demás me agravian. Los demás son malos, pero yo soy el bueno. Ese sería un discurso victimista, que es el que estamos viendo que en ocasiones puede uno también tener. ¿Qué sucede? Que el victimismo es muy fuerte, y en ese victimismo me da una identidad, ya sé quién soy. Me han hecho esto y por lo tanto voy a ir con todas las de la ley a conseguir aquello. También tenemos que ver que aquellas personas que piden justicia de una manera muy determinada, muy juzgada, muy fuerte, muy severa, muy exhaustiva, en ese afán de justicia también podría tener que ver con esto, con este resentimiento, y que quizás muchas veces no se entiende, y que uno se da cuenta desde fuera que más que justicia lo que quieren es venganza, que hay un gran resentimiento por aquello que ha pasado, o por aquello que uno piensa que ha pasado. Es cierto, ¿no? Tendríamos que analizar cada situación, porque así hablando genéricamente, evidentemente, no es lo mismo una situación cotidiana como aquello que nos proponía la película Mike Isabel, ¿no? Donde matan a tu pareja y a partir de ahí uno hace un análisis de su vida y de cómo uno se tiene que ir despojando del rencor para poder vivir, pero evidentemente uno no es lo mismo, ¿no? Que maten a tu pareja a que uno se sienta agraviado por una mala contestación, por ejemplo, porque en ocasiones en el ser humano, que es simbólico, pueden ser cuestiones que desde fuera pueden parecer nimias, pero sin embargo para mí, para uno, las mantiene a flor de piel, ¿no? Es una persona muy sensible. Las personas muy sensibles en ocasiones se sienten muy agraviados por cuestiones que han sucedido. Ahora había un nuevo diagnóstico, entre comillas, que se llaman los PAS, que son personas altamente sensibles y que se sienten heridos por cosas que otras personas no lo harían, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para no herirles, pero también, claro, es como que tienen la piel muy fina, enseguida se sienten agraviados. Bueno, pues serían personas, los PAS, que ya con este diagnóstico parecerían pobrecitos, pero en el fondo son personas que son están muy cerca del resentimiento, ¿no? De la ofensa, de sentirse por motivos, entre comillas, nimios, agraviados. Me dicen por aquí, por Instagram, me dice Angélica que cómo puede solucionar el rencor en su vida. Pues mira, Angélica, te conviene dejar atrás el rencor. El rencor te ata para siempre a la persona que odias. Y es probable que incluso no te entiendas a ti mismo. Hay veces que uno es rencoroso porque ha aprendido a serlo. Cuando esto sucede mucho a padres que siguen odiando a sus exparejas porque crees que interfieren en la relación de sus hijos, o a parejas que dicen que quieren apostar por su relación pero que no se mueven porque el rencor les impide dar el primer paso, o a personas adultas que siguen echando la culpa de todo a sus padres, tienen rencor hacia ellos cuando ellos ya tendrían que resolver su vida por sí mismos, o a personas en crisis, enfadadas con el sistema, con el gobierno, con las conjunciones astrales, y que se paralizan por la rabia.
Mira, Angélica, hay que dar un paso hacia adelante. Y eso quiere decir que tienes que perdonar o que tienes que integrar ese sentimiento que tienes en tu vida. Me dicen otras cosas. Almudena Martín Manzano dice: no hay cosa peor que tener rencor. Bueno, evidentemente es un sentimiento que nos paraliza y que hace que estemos detenidos. Por lo tanto, sí, el rencor es una cosa negativa y que en ocasiones no podemos ver. También tenemos que pensar que es humano, ¿no? Como ya hemos visto, ya está descrito desde los griegos. Entonces, es una cuestión que convive con nosotros mismos, que puede ser estructural en el sentido de que es humano en ocasiones tener rencor, pero ahora se trata de qué hacemos con el rencor. Hay una breve leyenda zen que cuenta un monje a su discípulo de camino a un monasterio y tenían que cruzar un río. En las orillas estaba una mujer muy obesa y elegante que también quería cruzar, pero el río estaba muy alto, así que el monje la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la orilla. En cuanto la depositó en el suelo, la mujer los miró con desdén y se fue sin decir gracias. El discípulo se puso furioso, no dijo nada, pero hervía por dentro. Recorrieron varias leguas en silencio y al llegar al monasterio el discípulo, enojado, se volvió hacia el monje y dijo: ¿era tan pesada? Y ni siquiera nos dio las gracias. El monje se rió y dijo: sí, yo la llevé y era pesada, pero la dejé en el río, muchas leguas atrás. Tú todavía la estás cargando. Ya ves que dejar atrás el pasado, perdonar y olvidar te sirven para quitarte un peso de encima. Ahora está más claro el por qué el rencor no te deja avanzar, ¿verdad? Es decir, que si yo sigo pensando en la afrenta, a pesar de que ya haya dejado a la mujer obesa, la sigo cargando, porque sigo cargando con esa afrenta que yo he pensado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dejar atrás ese pasado que nos impide. Y hay personas que son muy ingratas. Incluso cuando uno hace un favor, esto suele suceder, que aquel que hace el favor luego es tenido a malas por aquel al cual uno le ha hecho el favor. Por lo tanto, tenemos que ver que a veces eso de ser buenos y de hacer favores no siempre obtiene después la consecuencia que uno busca, como decía este cuento zen. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer para librarnos del rencor? Bueno, pues primero tenemos que detectarlo, saber que tenemos un rencor hacia la otra persona, y quizás no es para decirlo a los cuatro vientos, pero es para reconocérnoslo a nosotros mismos. Esta situación me está produciendo un rencor, y a partir de ahí, si yo lo consigo identificar, eso me va a hacer que luego pueda cambiarlo. Es decir, que el primer paso es la aceptación. Si yo lo acepto, es más fácil que esto deje de pasar. Cuando admitimos que sentimos resentimiento hacia alguien, no suele ser lo habitual. Tratamos de negarlo porque nos hace daño, ensucia nuestra buena autoimagen y la percepción que tienen los demás de nosotros. Mira, esta es la pregunta que nos hacía Almudena, ¿no? ¿Es lo peor? Sí, es lo peor, claro. Entonces ahora reconocer lo peor en nosotros mismos es complicado, pero cuando lo hago es más sencillo. A partir de ahí ponemos nuestra libertad a disposición de todo el mundo, ¿no? Porque dejamos atrás la ira y el odio. ¿Esto qué hace? Que cuando conseguimos identificarlo, lo aceptamos, hablamos de un autorrespeto hacia nosotros mismos. Y ese autorrespeto ya es bueno. Tenemos que pensar que hay un aprendizaje. Y pensamos que, de acuerdo, el rencor es lo peor que hay en el mundo. Y cuando consigo verlo en mí mismo, pues claro, tengo que pensar que es humano. Y a partir de ahí hay un aprendizaje. Lo que nos sucede a todos es necesario que le demos un sentido o que le quitemos uno de los sentidos que le hemos dado y que no nos hace vivir. Por lo tanto, si le doy un sentido, obtengo un aprendizaje, y si le doy otro sentido, obtengo otro. Sería interesante ver que cada cosa que nos pasa es para que le demos un sentido y podamos virar, girar, sentirnos mejor. Cuando hago esto, estoy reinterpretando y estoy quitando parte de mi egocentrismo. Oye, es verdad, tengo una ofensa, ¿ahora qué hago? ¿Me mantengo en esta ofensa o sigo viviendo? Si sigo viviendo, es una cuestión que me va a permitir dejar de ser tan egoísta. Incluso yo también puedo haber
agraviado a otra persona sin querer, ¿no? Pero si me doy cuenta de ello, puedo cambiar. Y el ser humano odia los cambios, ¿no? Porque, claro, fíjate, pensar que esto tan malo que estoy pensando lo tengo dentro y ahora cambio, por una parte, qué bien, pero por otra parte, como que me quita una manera de mi personalidad, ¿no? También, ¿quién soy yo si ya no tengo este desdén hacia esta persona? Sería importante, más que juzgar, poder entender lo que nos sucede. Cuando yo consigo entender lo que nos sucede, tanto en mí mismo como en otras personas, ahí estoy más cerca de poder empatizar conmigo, con la persona con la cual estoy en relación a través de este rencor, y eso me hace que pueda crecer personalmente, ¿no? Porque, claro, cuando uno habla de crecimiento personal es como si uno pensase que son los dioses, ¿no? Fíjate, a mí no me pasan estas cosas, solamente tengo emociones positivas. No, 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 no. También tengo emociones de esta índole y sin embargo las puedo reintegrar, las puedo reconocer, las puedo pensar y puedo cambiar. Me ayudan a crecer. Por lo tanto, eso es crecimiento personal. No es que no nos pasen estas cuestiones de sentimientos, sino que es que nos pasan, pero las dejamos pasar por nosotros sin que nos hagan mella. Y por lo tanto, eso me hace crecer. Y también puedo marcar límites, ser asertivo con otra persona con la cual me hizo daño y decir, bueno, hasta aquí, tengo un límite, pero no me voy a hacer mala sangre. Incluso te voy a decir aquello que no me está gustando y te lo voy a decir de una manera comedida, educada, y a partir de ahí puedo seguir viviendo. Por otro lado, hay que despedirnos de esta emoción. Si he sido muy rencoroso durante muchos años y eso me ha dado cierta fuerza, porque tenemos que pensar que las emociones negativas y las positivas convergen en nosotros y en ocasiones nos dan fuerza, nos dan un sentido. Pues tengo que despedirme de esta emoción y para dar este paso adelante tengo que ver cómo me puede hacer crecer, irme hacia otro tipo de emociones y de sensaciones, pero me tengo que despedir de ella, ¿no? Tengo que saber que puedo conquistar otro tipo de posiciones psíquicas en el mundo, que me van a permitir estar en el aquí y en el ahora, en el presente. Y eso es un aprendizaje. Por lo tanto, si marco límites, si me despido de mi emoción, si consigo reconocerla, si puedo empatizar, si puedo reinterpretar lo que me estaba sucediendo, eso es una señal de autorrespeto hacia nosotros mismos. No somos más que nadie ni menos que nadie, somos entre otros, somos seres sociales y cuando acepto estas situaciones, eso me permite ser un humano más civilizado. Es una conquista ser civilizado y por lo tanto es una conquista infinita, ¿no? Cuando uno piensa que ya lo tiene, es que no lo consiguió, ¿no? De repente baja la guardia y eso hace que no tenga tanta fuerza. Tenemos que pensar que es un trabajo diario el tener estas cuestiones, conquistar esta civilización, entre comillas, y con asertividad, diciendo las cosas y reconociéndolas en nosotros mismos, así va a ser como nos ayudamos a sentir menos rencor y también a los otros, ¿no? Si nos relacionamos con personas que son rencorosas, bueno, pues también tenemos que saber lidiar con eso. ¿Qué es lo que puedo hacer si me relaciono con personas rencorosas? Que me preguntaba otra persona por Instagram. Saberlo y a partir de que yo lo sé y que detecto que son rencorosas o que son altamente sensibles, yo tengo que seguir viviendo. ¿Qué es lo que puedo hacer? No ser como ellas. Eso ya les va a dar un ejemplo de una persona que no está en esa inercia de comportamiento, en esa inercia de resentimiento que les reconcome. Por lo tanto, esa es la mejor manera que puedo de ayudarles. No diciéndoles eres un rencoroso, no diciéndoles esto no puede ser, sino no siendo como esas personas con las que me relaciono y que son rencorosas, según me decía una persona en Instagram. Hazlo y a partir de ahí vemos cómo se puede solventar, ¿no? El ser humano se tiene que relacionar con muchas personas. Algunas son más afines a nosotros, otras sabemos que son más que en ocasiones nos pueden montar situaciones de esta índole,
y en ocasiones está en relación con cómo pienso a los demás y también cómo los demás nos piensan a nosotros, pero no se puede controlar, no hay una receta mágica. Hay una receta para trabajar cada día en nosotros y luego me tengo que relacionar sin tenerlo en cuenta, sin tener en cuenta que el rencoroso lo es. Eso es lo que mejor puedo hacer por él o por ella. Y además pensar que a mí también me puede haber pasado. Es decir, que si ya pienso que me relaciono con rencorosos, ya estoy pensando, el rencoroso no soy yo, los rencorosos son ellos. Y eso también es un poco sospechoso ya, ¿no? Porque, ¿ves? Ya tiro balones fuera. No, mis padres eran los malos. No, mi pareja es la mala. No, mis familiares son los malos. Bueno, sí y no. Vamos a ver en qué grado estoy yo participando también de esa situación, o de ese rencor, o de ese sentimiento, ¿no? Porque si solamente veo rencorosos a mi alrededor, ¿no? Como decíamos, es un poco sospechoso. Veo en los demás, en ocasiones que no veo en mí, sospechoso, que solamente vea rencorosos a mi alrededor. Muy bien, pues hasta aquí mi speech. Habéis hecho preguntas entre medias, pero nos quedan 5 minutos si queréis comentar algo. José María, que te veo a ti en el Ateneo Escurialense, que es con el único que puedo hablar, porque los demás son de escribir, no son de entrar en directo. Ya. Bueno, en principio me parece bien lo que he escuchado, y a las personas que a lo mejor necesitan cómo superar el rencor, también ya has hablado, no hay nunca recetas mágicas y una receta universal para todo el mundo, sino que cada uno, como tú dices, cada uno es cuestión de ir creciendo e ir viendo lo que le es positivo y le viene bien en la vida. Y normalmente mandar o tener cosas negativas para uno o para los otros nunca es bueno para nadie. Entonces siempre buscar el lado bueno, el lado positivo de los sentimientos positivos son los que nos ayudan. Como tú decías hace un rato y se suele decir, ¿no? Esto que tengo aquí, este sentimiento, este pensamiento me ayuda a crecer, me vale, me ayuda en la vida, me hace feliz, pues adelante con él. Y este me hace daño, pues ¿para qué lo quiero? Es cierto que no es lo mismo decirlo que hacerlo. Como tú has dicho, no se resuelve en un momento, sino que es un estilo de vida y es algo que hay que, o como también decís o decimos también los psicólogos y tal, a lo mejor a veces se necesita ayuda y la idea es que eso, que hay que hacerlo poco a poco, día a día, y trabajándolo y sin desanimarse, y si se tiene ayuda, pues mucho mejor. Me dice Mario desde Barcelona, que desde Instagram, que si el rencor es lo que hace que uno no sea feliz. Sí, el rencor, sobre todo si es generalizado y si es muy intenso, evidentemente te quita felicidad, ¿no? Te quita energía, te quita eficiencia, porque ya tengo una afrenta o un agravio que me marca. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Cuando se generaliza, es una situación complicada y que evidentemente te resta felicidad. Luego tenemos que ver qué es lo que nos da felicidad. Cuando antes hablábamos de conquistar nuevos espacios, nuevas posiciones psíquicas, tenía que ver con esto, con cambiar esa cuestión y saber que eso sí me quita felicidad, como que me da una misión que me está quitando otro tipo de visión, ¿no? Me está tiñendo mi mirada de esta manera. Eso no quita que haya personas con las cuales no tengamos afinidad. Es decir, el ser humano tampoco es inocente o es bondadoso. Y hay veces que uno se ha sentido agraviado, ¿no? Y además ha sido un agravio real. Pero esto, ¿para qué sirve? Bueno, pues para que sepamos cómo relacionarnos. Esta persona que nos ha agraviado, me tengo que alejar de ella, tengo que saber cómo funciona, pero yo tengo que seguir viviendo, y tengo que seguir viviendo con otro tipo de pensamiento, de ideología, ¿no? de postura ante la vida. Si me quedo como el agraviado, ya eso me resta felicidad, ¿no? Esto no quita para que no hagamos un discurso wonderful, ¿no? O hippie, y digamos, aquí no pasa nada, todos somos hermanos y todo esto es maravilloso. No.
pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, que quizás tenemos que aprender a hacer una lectura de las emociones y en este caso una lectura de lo que es el rencor, tanto para los demás como para mí. Y eso me va a dar libertad, me va a permitir seguir creciendo. Pues muy bien, gracias por estar con nosotros. A todas las personas de Instagram, a todas las personas de Facebook, a todas las personas del Ateneo Escurialense. Y recordaros que el mes que viene vamos a hablar con David Trueba, que va a presentar su libro Queridos Niños en el Colegio Oficial de la Psicología. Y voy a estar entrevistándolo y haciendo la presentación de su libro. Habla sobre la comunicación y es un autor interesante. Les recomiendo que vengan, ya pasaremos información. Por otro lado, el 5 de marzo vendrá Laura Rojas Marcos para hablarnos sobre su último libro y hablaremos sobre compartir y convivir, que es su último libro y nos dará pues claves para seguir pensando y para seguir creciendo personalmente. A cualquier cosa estoy a su disposición y muchas gracias por participar y por vernos en esta mañana de diciembre. Que pasen felices fiestas.